Muchachos, renovamos nuestros esfuerzos aquí. Vamos a hablar del punto 2. Ya hemos visto precios, cómo el gobierno interviene en respecto de precios. Y ahora vamos a ver impuestos. Otra manera en que el gobierno puede controlar o puede intervenir es a través de los impuestos, ¿no? Entonces aquí, bueno, ¿qué hace el gobierno con los impuestos? Entonces, gobierno usa impuestos para financiar sus diferentes proyectos públicos. Estos proyectos públicos, bueno, educación, caminos, salud. Si el gobierno no tiene suficiente plata para salud, por ejemplo, porque la gente no paga impuestos, hay una evasión muy grande de impuestos, no va a tener suficiente dinero para construir hospitales, para importar Remdesivir, el medicamento que combate el virus corona, etcétera, ¿no? Entonces, el gran problema de los países en vías de desarrollo es la evasión de impuestos. Entonces, los gobiernos tienen que realmente hacer malabares para conseguir suficiente plata para educación, para caminos, salud, etcétera. Vean ustedes uno de los problemas que hay por no pagar impuestos. Ya, entonces la incidencia del impuesto se refiere a cómo el peso del impuesto se distribuye entre las personas. Entonces el impuesto incide, afecta en dos grupos. Los que compran el bien ¿quiénes son estos? Los consumidores. Los que venden el bien son los productores. Estamos suponiendo una economía que produce mucho, ¿no? Entonces, vamos a ver un método del análisis del efecto. Hay un método, vamos a ver nosotros un método bien simplificado de análisis del efecto del impuesto. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste este método? Es bien fácil. Vamos a hacer con el poderoso color celeste, ustedes ya saben. Analizar cómo el impuesto afecta la curva de demanda y oferta. Primero que nada hay que ver el efecto del impuesto en la curva de demanda. ¿Y qué es lo que hace el impuesto con la curva de oferta? ¿De acuerdo? En primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo se mueven estas curvas? La curva de demanda y la curva de oferta. Tercero,
cómo el movimiento de la oferta y la demanda afecta el equilibrio del precio y la cantidad. ¿No? De la situación de equilibrio. ¿Cómo afecta el equilibrio del mercado, no? Muy bien. Entonces, 2.1. Vamos a ver, impuesto a productores, o cómo afecta el impuesto a los productores, y cómo este afecta al mercado. Entonces, como impuesto, vamos a abreviar impuesto así, a los productores, a las empresas que supuestamente producen, afecta al mercado. Aquí vamos a ver este tema. Primero, o si ustedes quieren, paso 1, directamente. O sea, si el impuesto se carga al vendedor, entonces, ¿qué pasa con la demanda? Con la demanda no pasa nada, ¿no? Porque la demanda está del lado del consumidor. Entonces, primero la demanda no varía, porque depende del consumidor. ¿No es? 1, 2. Oferta, curva de oferta. Eso sí varía, ¿sí? Se mueve a la izquierda, se contrae. A la izquierda. Porque resulta en un aumento del costo de producción. ¿Ya? Entonces se mueve a la izquierda y esto es ¿por qué? Porque aumenta el costo de producción, de fabricación. Sube, entonces la oferta se restringe, es decir, se mueve hacia la izquierda. Ok, vamos a ver un ejemplito aquí, el mercado de helados. Un ejemplo bien sencillo. O cualquier mercado, cierto mercado. Un mercado X. En el equilibrio de ese mercado, el precio de equilibrio, P sub 1, precio inicial de equilibrio, vamos a suponer que son 3. Y la cantidad de equilibrio, 100 unidades físicas, y lo otro son 3 unidades monetarias. ¿Qué pasa si el gobierno impone, digamos estamos hablando de helados, el gobierno impone impuesto, hablaremos de barbijos, ¿qué tal? Mejor. En este tiempo hablaremos de barbijos, ¿ya? 3 pesos el barbijo y la cantidad de barbijos 100. Es el equilibrio, ¿no? Entonces el gobierno impone un impuesto al barbijo. Entonces tenemos esta situación y el gobierno impone impuesto de 0.50 bolivianos, unidades monetarias, vamos a poner bolivianos, por cada barbijo. ¿No? ¿A quiénes les impone el impuesto? A los vendedores.
¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Consecuencias. Uno, la oferta se contrae, ¿no? La oferta se contrae porque tiene que pagar el impuesto, le sale más caro al productor. Se contrae, es decir, se mueve a la izquierda. Espero que no esté yendo muy lento, pero prefiero ir lento para que ustedes comprendan muy bien. Y espero que estén tomando nota, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra pequeña grafiquita. Aquí tenemos la demanda. En una situación inicial, la demanda 1 y la oferta de ese mercado de barbijos. Ahí, y entonces aquí tenemos el equilibrio inicial de 1, ¿no? Este equilibrio inicial le corresponde, inicialmente habíamos dicho 100 barbijos y el precio por barbijo era 3, ¿no? Entonces se impone un impuesto y eso hace que se contraiga la oferta y se contrae de esta manera a una situación de oferta 2. Se ha contraído de esa forma y se tiene un nuevo punto de equilibrio que es el E2 y ese es el equilibrio con impuesto. Aquí vamos a poner equilibrio con impuesto, este E2, ¿no es cierto? Y entonces a este equilibrio con impuesto le corresponde otro precio de equilibrio, ¿no? Y este va a ser 3.30. ¿Ok? ¿Qué pasa en este equilibrio, en este nuevo equilibrio? Acá vamos a tener, ya no son 100 unidades las que están en equilibrio, las que se demandan y se ofrecen, sino 90 en el nuevo equilibrio, porque se ha contraído también la cantidad de equilibrio. Bueno, entonces acá 3 es el precio sin impuesto. Aquí 3 con el cursor, aquí estoy mostrando es el precio de equilibrio inicial, es el precio sin impuesto. 3.30 es el nuevo equilibrio, le corresponde este precio de 3.30. Es el precio pagado por compradores, porque tienen que pagar el impuesto, ¿no? Precio pagado por compradores es este 3.30. El 3, habíamos dicho que es el precio de equilibrio inicial, sin impuesto. El precio es 3 sin impuesto. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos otro punto. Aquí. Este es el punto E2. Aquí tenemos, a ver, con el cursor, este es el nuevo equilibrio aquí, E2, ¿no? Y aquí hay otro punto, el punto A. Vamos a llamar ese punto A. De la antigua oferta. Y este punto le corresponde el precio 2.80. Ya, la diferencia entre estos dos precios, aquí vamos a hacer con otro color, con verde, la diferencia entre estos dos, entre 2.80 y 3.30 es exactamente 0.50, el monto del impuesto.
¿Ok? Bueno, no se ve bien aquí. Ahora 0.50 bolivianos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es el 2.80? Es el precio que reciben los vendedores. Porque tienen que pagar 3.30, los vendedores, ¿no? Los vendedores tienen que pagar 3.30. Los vendedores tienen que pagar los 50 centavos del impuesto, cobran a los compradores 3.30, pero pagan 50 centavos por barbijo y se quedan con 2.80, precio que reciben los vendedores. Productores. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad, para recapitular, el precio igual a 3.30 bolivianos por barbijo. Es el precio que compradores pagan. El consumidor paga por cada barbijo 3.30. ¿Ok? Y el precio de 2.80 bolivianos por barbijo es el precio que reciben vendedores. Que recibe el vendedor, vamos a decir. La empresa. Luego de pagar impuesto. Impuesto igual a 0.50 bolivianos. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir de este escenario? Primero que, aunque impuesto se impone al vendedor, porque el vendedor es el que está pagando el impuesto, ambos comparten el impacto. Aquí esto vamos a poner vamos a poner con rojo porque esto es sumamente interesante. Ambos, tanto el vendedor como el comprador, comparten el impacto del impuesto, ¿no es cierto? Compradores y vendedores. Primera conclusión. Segunda conclusión. El impuesto desmotiva la actividad. El impuesto desmotiva la actividad del mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí si esta actividad se ve perjudicada? Si esta desmotivación, la cantidad vendida se reduce en el nuevo equilibrio. Vamos para arriba, a ver la figurita. Claro, vamos a ver con el cursor aquí. Estábamos antes en el equilibrio este aquí, con el cursor azul estoy mostrando. N1, ¿no? Se cobra el impuesto, se contrae la oferta. Se mueve hasta aquí la oferta, se mueve hasta aquí arriba. Y se tiene otro equilibrio, porque la demanda, que es esta de aquí,
se mantiene constante. Estamos suponiendo eso. Claro, si no, no podríamos hacer nada. Estamos utilizando que la oferta se mueve a la izquierda, ceteris paribus. Ceteris paribus quiere decir manteniendo todo lo demás constante, es decir, que la demanda no varía, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos otra situación de equilibrio. La cantidad demandada era 100 antes, se ha reducido ahora a 90, ¿no? Perfecto. Entonces la cantidad vendida se reduce y la cantidad ofrecida también. Este 90 no solo es la cantidad demandada, sino también la cantidad ofrecida en el nuevo equilibrio E2. Ya. Entonces la cantidad vendida o ofrecida se reduce en un nuevo equilibrio. A un nuevo equilibrio. Bien, entonces ahora vamos a 3. El nuevo equilibrio los compradores pagan más. Y vendedores reciben menos. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a la figurita de arriba. Ok, estábamos antes en el equilibrio E1. En el equilibrio E1 aquí estoy mostrando con el cursor. ¿Se dan cuenta? ¿Se fijan? Con la punta izquierda del cursor. En el nuevo equilibrio, digo, en el equilibrio antiguo E1 teníamos 100 la cantidad de equilibrio, ¿no? Y para 100 unidades, 100 barbijos, el precio de equilibrio era 3 antes del impuesto, sin impuesto. Se cobra el impuesto, la oferta se restringe hasta aquí. Toda esta es la nueva oferta y aquí tenemos el nuevo equilibrio E2 y este es el nuevo precio 3.30 que es pagado por los compradores, pero los vendedores, como aquí se ha restringido a 90 la cantidad de equilibrio, los vendedores reciben simplemente 2.80 porque tienen que pagar 0.50 de estos 3.30 como impuesto. Entonces 3.30 menos 0.50 da exactamente 2.80. ¿De acuerdo? Y es el precio que reciben los vendedores por vender barbijos. Muy bien. Ok. Vamos a otro temita. Aquí al inciso 2.2. ¿Cómo el impuesto a compradores afecta el mercado? Afecta al mercado. Entonces, si los consumidores deben pagar un impuesto al gobierno, los compradores son los consumidores, ¿no? Los que consumen. En otras palabras es así. Hay el sales tax, que lo paga el consumidor. El sales tax es el impuesto a las ventas. En Estados Unidos hay eso, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno va a comprarse algo a la tienda, el precio, digamos, es 100, pero el sales tax o el impuesto a la venta es 10. Entonces él termina pagando 110. Ya, el precio es 100, pero como tiene que pagar 10 pesos más, paga al final de cuentas 110. El precio de 100 más 10 pesos el impuesto a la venta. Y eso se cobra al comprador. ¿Ya? Entonces, si los consumidores deben pagar el impuesto al gobierno por cada producto que compran, vamos a suponer que el impuesto tau es 0,50, ahora, lo que pagan pero los compradores. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Aquí vamos a ver. Con calma.
Primero, la oferta no se mueve porque la oferta está del lado del productor. Se mantiene constante, ¿no es cierto? Segundo, el impuesto, ese tau de impuesto, mueve toda la curva de demanda, toda la curva a izquierda. ¿Ok? Se contrae ahora la demanda, porque el consumidor tiene que pagar ese impuesto de su bolsillo. Entonces, el impuesto, vamos a suponer que ese tau es de 0.50 bolivianos. Aumenta el precio, sube el precio más arriba del precio de mercado. Del precio de equilibrio, ¿no? A ver, gráficamente, ¿cómo es esto? Entonces tenemos aquí, obviamente, nuestro pequeño grafiquito. Y aquí tenemos una demanda inicial del mercado de barbijos y una oferta constante porque viene del lado del productor y no está pagando impuestos esta vez el productor, sino el consumidor. Y aquí inicialmente tenemos un equilibrio inicial de 1 y le corresponde una cantidad de equilibrio. Habíamos dicho que partíamos de 100 barbijos, ¿no? Por día, ¿ok? Ese vendedor, ¿no es cierto? Está vendiendo 100 barbijos. ¿Cuál era el precio sin impuestos de ninguna clase? Era 3. Ahora hay el impuesto al comprador. Entonces habíamos dicho que la demanda se contrae y se viene así, ¿no? De manera paralela. Estas dos rectas son paralelas y la demanda se ha contraído en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un nuevo equilibrio aquí, que es E2. Es el nuevo equilibrio E2. Este nuevo equilibrio le corresponde otra cantidad de equilibrio, que es 90. ¿Sí? Se ha contraído la cantidad de equilibrio de 100 a 90. 90 barbijos por día. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Tenemos que hacer el análisis completo. En 90 barbijos por día nos podemos encontrar aquí con este punto B que le corresponde a la demanda. Y aquí vamos a tener 3.30, un precio de 3.30. Y aquí el punto E2, el nuevo precio de equilibrio, va a ser 2.80. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué es esto? Vamos a hacer con celeste. ¿Qué es el 3.30? Es el precio que ahora pagan los consumidores. A ver, así. Precio pagado por consumidores. 3 era el precio que está ahí siempre sin impuestos, ¿no? Entonces aquí, ahí sí no hay mucho espacio, pero aquí abajito vamos a poner precio inicial, precio de equilibrio sin impuesto, de los 3 bolivianos por barbijo. Los 2.80, como le están cobrando el tax o el impuesto al consumidor, al momento de comprar, eso no le llega al vendedor, eso le paga el consumidor al Estado, al gobierno. Entonces, ¿qué recibe el vendedor? 2.80 es el precio que reciben los vendedores.
¿Ok? Muy bien. Entonces, conclusión. Vamos a escribir la conclusión acá. El impuesto a vendedores, cuando ellos tienen que pagar 50 centavos por unidad, y el impuesto a compradores, cuando los consumidores tienen que pagar ese impuesto, son equivalentes realmente. En este ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Tiene el nuevo equilibrio. N2. Vamos a poner aquí, entre paréntesis, N2. Tanto compradores como vendedores comparten la carga del impuesto. Ese impuesto tal de 0.50 bolivianos por barbijo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vaya, la única diferencia es quién lo paga. ¿Quién envía el dinero al gobierno? ¿No? Entonces, ¿cómo es eso? Si el impuesto tal se carga al vendedor, entonces el vendedor lo paga. Así de simple, hemos visto en el primer caso. En el segundo caso, si el impuesto tal se carga al comprador, entonces el comprador lo paga. Así de sencillo. Bien, espero que les haya gustado esta partecita. Hasta la próxima.